Bienvenido a la Iglesia Bíblica Bautista Ágape, caminando juntos en el amor de Dios, un lugar para crecer, servir y glorificar a Cristo. Continuamos con el estudio de 2 de Corintios. El título del mensaje de hoy, Tesoro en vasos de barro, basado en 2 de Corintios 4 del 7 al 18. Hoy vamos a ver un texto muy impresionante que revela realmente la esencia de la vida cristiana. Dice en 2 de Corintios 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estaremos viendo una gran parte de este capítulo, pero quiero que tengamos ese versículo en mente. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios, no de nosotros. Hace un poco más de 2 años estaba en Israel y estaba en una zona donde ahí David luchó contra Goliat, le venció. Fue increíble ver esos sitios con mis propios ojos. En las afueras ahí, en la misma parada del bus, había una zona que estaban excavando siempre, estaban estudiando los arqueólogos. Por toda esa región están viendo capas de diferentes civilizaciones y están descubriendo cuidadosamente evidencias de diferentes civilizaciones y siempre confirma lo que la Biblia enseña. Aun cuando ponen en duda la existencia de algún pueblo, alguna nación que la Biblia menciona, eventualmente descubren evidencia de lo mismo. Pero entramos en una zona y miré por el piso y como pueden ver en una foto aquí, toda la tierra ahí estaba llena de pedacitos de algo. Y yo pregunté al guía que estaba ahí, ¿esto qué es? Dijo, no, pues esos son los desechos de los arqueólogos. Ellos no querían esos pedazos, van siempre buscando algunas cosas de relevancia. Y dije, ¿pero de dónde son? Uy, de todas las edades. Algunos hace 500 años, otros hace 1000 años, otros hace 2000 años, otros hace 4000 años. Está ahí todo revuelco, muy mezclado. Y dije, ¿y podemos recoger algo de ahí? Dijo, sí, claro, eso es lo que no quieren los arqueólogos, porque ellos buscan algo de importancia, son pedacitos que no sirven. Eran millones. Entonces yo me puse ahí en el piso y escogí este pedazo. Precisamente vi que algo estaba escrito sobre eso es griego. No sé si eso era de hace 2000 años, 3000 años, cuando estaban los griegos en esa parte, o si alguien quería tomar el pelo de los turistas después y poner algo de letra en pintura más moderna. Yo no sé, no he podido averiguar tampoco. Hay ni siquiera lo que dice, hay 2 letras claras que se ven y otras 2 que están incompletas y otra parte de la palabra que no está. Pero de todos modos es algo muy chévere, un recordatorio. Fue el recordatorio más económico que encontré en Israel. Muy chévere. Y nosotros veíamos eso, la mayoría no llevaban inscripciones y eran de diferentes materiales, pero casi todo era así pedacitos, simplemente de algo muy ordinario para ellos. De hecho, se dice que esos cántaros que se tenían eran tan comunes como para nosotros son las jarras así. ¿Cuántos de ustedes tienen una jarra plástica en su casa? En el centro se consiguen 5,000, 8,000 pesos, 10,000 para una buena calidad, o si compras siempre en tiendas así, pues 50,000, una jarra de la misma. Pero entonces, bueno, tenemos estas jarras y por dentro le podemos colocar una deliciosa limonada de panela. Uy, yo conocí eso cuando primero llegué a Colombia, deliciosa. O se puede colocar jugo de maracuyá, ay, que tampoco existe en Gringolandia. ¿Cuánto les hace falta a los gringos conocer esos jugos deliciosos de Colombia? O se puede colocar cualquier cosa, hasta agua. Y esas jarras sirven para algo, pero después de tiempo nosotros no atesoramos esto porque se va a partir eventualmente. Imagínate que después de otro 1000, 2000 años alguien descubra un pedacito de plástico y dice, wow, esta fue una jarra de marca Candy, plásticos Candy. ¡Wow! Ahí está la inscripción, 3 litros, ¡wow! No, pues para nosotros es algo ordinario. Para ellos en ese entonces, eso era de un propósito muy vil, muy ordinario. Vamos a considerar una historia que también tenía que ver con esto y luego volveremos a 2 de Corintios 4. Había en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces, un juez que Dios levantó que se llamaba Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón fue un hombre muy valiente, pero él no se creía valiente. El Señor le manda el ángel para saludarle
dice, varón, valiente, esforzado, y Gedeón como, yo no veo a nadie valiente y esforzado acá. De hecho, él se veía como un cobarde, pero el Señor le puso para dar salvación al pueblo de Israel en esa generación. Había un ejército grande de Madián, 135,000 soldados, guerreros madianitas que estaban acampando ahí para aterrorizar a los israelitas. Y Gedeón fue el hombre que Dios quiso usar. Gedeón, pues después de debatir un poco sobre ese propósito, después de pedir pruebas y todo, por fin cede ante la voluntad de Dios, reúne un ejército, tiene un ejército de 32,000 soldados israelitas y 32 ante 135,000, 32,000 ante 135, parece que van a perder. Y Dios le dijo a Gedeón, ese ejército es muy grande, tu ejército es muy grande, debe ser más pequeño. Y Gedeón como, ¿qué, Señor? Primero me llamas a mí, que soy el más pequeño, y ahora dices que el ejército es muy grande, no entiendo. Y después de una serie de eventos que vamos a resumir, llegó a un ejército pequeño de 300 hombres nomás. 300 hombres contra un ejército de 135,000. Pero entonces el Señor dio instrucciones curiosas. Dijo, no van a armarse con espadas y lanzas y armas de guerra, no, antes van a llevar una trompeta en la mano derecha y un cántaro que es como una jarra un poco más grande que esta, más o menos 5 litros, hasta 10 litros puede ser, pero es algo de barro, así, un cántaro, y por dentro del cántaro va a haber una antorcha pequeña. Entonces van a llevar eso y van a dividirse en 3 grupos, 3 escuadrones, 100 hombres por este lado del campamento de los madianitas, 100 por este lado y 100 por el otro lado. Entonces hicieron así. Y bueno, precisamente llegó la noche y ellos dijeron, el Señor dijo, ya, precisamente, todo el mundo, sonó la trompeta, rompió el cántaro, reveló la luz que tenía por dentro el cántaro y gritaron. ¿Y qué pasó? Vamos a leer. En Jueces capítulo 7:20 dice, los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas o las antorchas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita, etcétera, etcétera. Ellos ganaron la victoria sin armas. Dios mismo ganó la victoria. Pero ellos tenían estos cántaros que tenían que romperse para revelar la luz. Sonaron la trompeta y así reclamaron la victoria. Vamos a ver, ese mismo cántaro, ese mismo vaso de barro representa nuestras vidas. Y nosotros tenemos, como dice el texto que leímos al inicio, un tesoro en estos vasos de barro. Vamos a leer ahora todo el capítulo 4 de 2 de Corintios para tener el contexto y luego estudiaremos especialmente la segunda mitad. Dice 2 de Corintios 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe,
conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios hace una gran obra en nosotros y a través de nosotros. Pero para ser parte de esta obra debemos considerar nuestra fragilidad, nuestra fe y nuestro futuro. Lo que vamos a estudiar hoy en este texto, vamos a orar y pedir que el Señor nos hable en esta mañana. Amado Padre, gracias por amarnos, gracias por traernos aquí. No es un accidente que cada uno de nosotros estemos aquí presentes. No es un accidente que las personas en las redes sociales estén también escuchando. Tú tienes un mensaje para decirnos. Nuestros oídos están abiertos, nuestras Biblias están abiertas y sobre todo nuestro corazón está abierto para que tú nos hables, para que nos instruyas en el camino tuyo, para que nos ilumines en cuanto al conocimiento del Señor Jesús. Te pido, Señor, por esa persona hoy que no conoce el Evangelio, que hoy descubra la luz del Evangelio que alumbra la vida. Y te pido también por el creyente que está escondiendo la luz, que entienda el propósito tuyo, por lo cual tú nos has puesto acá. Te pido por aquel hermano o la hermana que entra cargado, con muchas cargas pesadas y muchos afanes y preocupaciones y no sabe cómo va a pagar las cuentas, no sabe cómo va a hacer con las noticias médicas, no sabe qué va a hacer para la reconciliación familiar, tiene situaciones en el trabajo, ahí donde vive, tiene situaciones por todas partes, pero ayuda a esa persona a enfocarse en enfocarse en ti, Señor, porque tú eres el Señor de todo, enfocarse en ti porque tú eres el Salvador, el proveedor y Rey sobre todo Rey. Te pido, Señor, que tú seas el enfoque nuestro en el día de hoy. Ayúdame a comunicar claramente tu mensaje. Glorifícate a ti mismo. Ayúdanos a alinear nuestras vidas con la tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Un tesoro en vasos de barro. El tesoro que tenemos está en vasos de barro. Pues para entender eso debemos entender primeramente nuestra fragilidad. La fragilidad se ve en los versículos 7 al 11. Estudiamos ya la primera parte de este capítulo hace 15 días y pues hablando sobre ese reto de no desmayar a base del ministerio que tenemos, a base del mensaje que portamos, a base del maestro a quien seguimos. Pero vamos a seguir hablando sobre este ministerio y no debemos desmayar porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Debemos reconocer nuestra fragilidad, hermanos. Nuestra fragilidad resalta el poder de Dios. Vivimos en un mundo, una sociedad que resalta más bien la potencia, lo impresionante, lo hermoso y rechaza lo débil. Y hemos tragado esa mentira. Siempre queremos presentar la mejor versión de nosotros. No queremos que las personas piensen mal de nosotros. ¿Cierto que sí? Eso se manifiesta en la forma que hablamos con los hermanos. A veces pasamos por dificultades, no queremos que nadie lo sepa. A veces compartimos una foto en redes sociales y toca retocar y retocar y retocar antes de publicar. Toca cubrirnos de maquillaje y vestirnos bien, tener buenos peinados para presentar siempre la mejor imagen de nosotros. Toca proyectar afluencia, éxito. Pero en últimas somos personas muy frágiles. Y a veces nos avergonzamos de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad. Pero antes debemos gloriarnos en esas debilidades, porque cuando somos frágiles y débiles, Dios es más grande, tanto para nosotros como a través de nosotros. Se ve más grande en nuestras vidas. Dios no piensa como nosotros. Dios pone su poder eterno en recipientes frágiles, en ti y en mí. En personas débiles, en ti y en mí. ¿Para qué? Para mostrar que la excelencia del poder no es de nosotros, sino de Él. Se trata de Él, no de nosotros.
Y debemos confesar esta tendencia nuestra de siempre proyectar fuerza cuando antes debemos reconocer que somos frágiles. ¿Será que la razón que Dios no te está usando ahora es porque tú eres uno que busca la gloria para ti mismo? Dice en Jeremías 9, 23 al 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hace más o menos un año estábamos en 1 Corintios capítulo 1, que se cita este texto. Dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El que se alabe, alábese en conocer al Señor. A menudo nosotros queremos que todo el mundo vea lo que sabemos, lo que hacemos y lo que somos. Lo que somos, lo que sabemos y lo que hacemos. Y queremos que todo el mundo vea lo bueno y lo grande y lo impresionante que somos, lo que hacemos y lo que sabemos. Pero el Señor dice, no, pues no se alaben en esas cosas. Antes deben alabarse en conocerme a mí. Como dijo el Señor a los apóstoles cuando volvieron, y de hecho todos los 70 los envió con potestad para echar fuera demonios y para predicar el reino y todo eso, y volvieron diciendo, hasta los demonios se nos sujetaron, y wow, qué glorioso ministerio tuvimos, mira todo lo que pudimos hacer. El Señor mismo dijo, no deben regocijarse de que pudieron echar fuera a los demonios, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque a no ser por la misericordia de Dios, ustedes todos estarían perdidos. Y sí podemos hacer ministerios, sí podemos hacer cosas para Dios, pero nuestra fragilidad debe estar siempre presente en nuestra mente, porque se trata de Dios, no de nosotros. Se trata de Dios, no de nosotros. En Deuteronomio dice, no se olviden de Dios cuando tengan ya prosperidad, riquezas y casas y tierras y todo. No se olviden, ¿quién les dio capacidad para hacer las riquezas? Esa es nuestra tendencia, ¿no? Al tener un ministerio pensamos que somos nosotros. Al tener ya posesiones materiales pensamos que somos nosotros. Un puesto en el trabajo pensamos que somos nosotros. Títulos sin fin de las universidades pensamos que somos nosotros. No, es Él. Es Él. La gloria no es del vaso, sino de su contenido. Nuestra humana debilidad no es un obstáculo y muy a lo interior lo sabemos. Sabemos que no somos tan buenos como a veces proyectamos. Y pensamos que es un gran obstáculo, pero para el Señor es precisamente lo que busca en nosotros. Amén. Ese punto de reconocer que nosotros humanamente no podemos, ahí entra Dios, ahí entra su capacidad de hacer la obra más allá de nosotros. Como hemos visto repetidamente, a Dios le fascina tomar lo ordinario y usarlo para su propósito extraordinario, lo menospreciado para hacer cosas de valor. Ese es Dios. La excelencia, el poder, que sea de Él, no de nosotros. Dios a veces usa el mismo quebrantamiento para revelar la luz que hay en nosotros. En nuestro texto, 2 Corintios 4:8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué está haciendo esto? Dice que la vida a veces es difícil. Reconozcámoslo, a veces la vida es difícil, amén. Pero cuando pasamos por esos momentos de prueba, de tribulación, Dios está usando eso para bien. Dios está haciendo algo. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón? Con los 300, ellos tienen esos cántaros. ¿Y qué tenían por dentro? Las teas o las antorchas. Para revelar la luz de la antorcha, tenían que romper el cántaro. Tenían que romper el cántaro. Y a veces para revelar la luz que hay en nosotros, Dios nos quebranta. Dios nos pasa por un proceso que reconozcamos por fin lo frágiles que somos, no solamente para que reconozcamos que Él es Dios, sino para que el mundo vea a Dios en nosotros. Porque de nada sirve si la luz está escondida. De nada sirve al mundo si nosotros encubrimos el Evangelio, escondemos el Evangelio. Dios no busca que seamos perfectos. Todos tenemos nuestras grietas, pero busca que seamos rendidos a Él para sus propósitos en medio de nuestra fragilidad. El rey David, después de pecar con Betsabé, después de matar al esposo de Betsabé,
Y luego, después de tomar para su propia mujer a Betsabé, después de que se murió el hijo de ellos, él por fin confesó su pecado. Por fin llegó con un corazón quebrantado ante el Señor y reconoce lo malo que había hecho. Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. Es un salmo muy valioso para los que especialmente reconocen su error. Pero lo que él dice hacia el final, dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué busca Dios? No es lo que tú sepas, no es lo que tú eres, no es lo que tú puedas hacer por Él. Él busca un corazón contrito, un espíritu quebrantado, uno que se humilla reconociendo que se trata de Dios, no de nosotros. Muchas veces nos creemos demasiado fuertes y Dios resiste a esos soberbios. Dios no puede usar a los que se creen capaces. Dios no va a usar a esas personas para bien. Cuando Dios es pequeño y nosotros somos grandes, vamos en rumbo a la ruina, a la desesperación, porque tarde o temprano vamos a darnos cuenta que sí, no somos tan grandes como nos imaginamos. Pero cuando Dios es grande y nosotros somos pequeños, ahí las cosas se ponen en orden, la vida fluye, no es siempre fácil, pero Él anda con nosotros, Él nos fortalece a nosotros, Él nos usa a nosotros, cuando reconocemos que no se trata del vaso de barro, sino del tesoro que porta ese vaso de barro. Una gran cantidad de nuestros problemas llegan porque no tenemos la perspectiva correcta sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Quisiera leer un pasaje un poco largo en Isaías 40. Estaba terminando otro libro la semana pasada que recomiendo ahora a todos. Es un libro que se llama Asombro, por el autor Paul David Tripp. Un libro impresionante. Lo leí hace muchos años cuando salió, pero yo lo necesitaba. Ese libro me ayudó mucho porque dice que prácticamente cada problema humano es un problema de asombro, de no tener a Dios en el lugar correcto. Y en parte del libro él citó todo este capítulo, muy largo. Y él dice, pues es el pasaje bíblico más largo que ha citado en cualquiera de sus libros. Y era tan impresionante recordarme de estas verdades en Isaías 40 que quiero leerlo también para ustedes. Dice en Isaías 40, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, en su comparación serán estimadas en menos que nada, que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla y platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, el poder de su dominio.
¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, de Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A renovar nuestro enfoque de Él, de ese Dios tan omnipotente, tan grande, todopoderoso, al entender quién es Él, al esperar en Él y al entender que nosotros somos frágiles a comparación, ahí sí comenzamos a vivir de verdad. Ahí sí comenzamos a tener un propósito en esta vida. Ahí comenzamos a tener más paz, aún en medio de las dificultades. La debilidad, la fragilidad no es una desventaja, es una gran ventaja, porque como dijo Pablo en otro texto, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque tengo que depender en sus fuerzas. Nuestro problema no es que seamos demasiado débiles, sino que somos demasiado fuertes, en nuestra opinión. El texto habla de que somos entregados a muerte. Y toda esta vida es una vida difícil, pero para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Las pruebas nos hacen recordar que nuestro Maestro sufrió y nosotros vamos en pos de Él. A Él le aborrecieron, a nosotros también a veces nos van a aborrecer. Él tuvo una vida no tan fácil y nos llama a seguir en pos de Él, tomando nuestra cruz. Dice Pablo en Gálatas 2:20, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya mi vida no es mía, es suya. Mi vida no es fácil, siempre es difícil ser entregado de muerte en muerte, dificultad en dificultad, pero me hace entender que yo necesito a Dios, me hace entender que no se trata de mí, sino de Dios, y hace que ese quebrantamiento revele un poco más la esperanza de Dios que hay en mí, la luz del Evangelio que hay en mí. Entonces nuestra fragilidad resalta el poder de Dios. Número 2, nuestra fe. Nuestra fe renueva fuerzas en la obra de Dios. Nuestra fe renueva fuerzas en la obra de Dios. Volvamos a 2 Corintios 4, versículos 12 al 16. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestra fe renueva fuerzas en la obra de Dios. La fe no niega el sufrimiento, pero redefine el sufrimiento. Tiene una perspectiva diferente ante el sufrimiento. La fe se manifiesta con una convicción doctrinal, confianza diaria y constancia diaria. Confianza divina y constancia diaria. Es lo que sabemos que dice la Escritura, una convicción doctrinal. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Ahí comienza. Ahí entendemos que necesitamos creer en Jesús para salvación, el arrepentimiento y la fe, una convicción doctrinal sobre lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo, pero también una confianza. No dependo en mí, dependo en Él. Y no dependo en Él solo para la salvación, dependo en Él todos los días. Amén. Sin Él no puedo hacer nada. Pero también la fe es esa constancia diaria. Produce fruto en mí, produce evidencias de que yo he creído de verdad. Y si nos falta alguno de estos elementos, realmente no tenemos fe. Es la convicción doctrinal, la confianza divina y la constancia diaria. Es la vida de fe. Y la fe renueva nuestras fuerzas. Somos justificados por la fe, pero también somos fortalecidos por la fe. Toda la vida cristiana se vive en torno de lo que es la fe. Comienza recibiendo la gracia de Dios por medio de la fe y vive también recibiendo la gracia de Dios
por medio de la fe. Como dice también en Romanos 1:17, porque en el Evangelio, las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe, lo que abre la puerta, y para fe, es el mismo camino. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, como dice Pablo, que la fe renueva nuestras fuerzas. ¿Cómo puede la fe renovar nuestras fuerzas? Nuestra fe dice, aun cuando estamos en medio de problemas, que Dios está obrando, aun cuando no entendemos su plan. La fe es esa convicción que yo sé que Dios está obrando esto para algo. Dios está haciendo algo y yo puedo confiarle. Nuestra fe dice que Dios va a usar a cada circunstancia, las buenas y las malas, cada día para su gloria y nuestro bien. La Biblia lo dice y lo creemos. Nuestra fe renueva el ánimo ahí en ese sentido, porque yo sé que Dios está encaminando eso para bien. Hasta las cosas más feas, más horribles de la vida, Él tiene un propósito que está obrando. Nuestra fe dice que Dios está con nosotros aun cuando no lo sentimos. Yo sé que está ahí. Hay momentos como los salmistas dicen, Señor, ¿dónde estás? Yo sé que el Señor siempre está conmigo. ¿Dónde estás, Dios? ¿No me escuchas? Yo sé que el Señor siempre me escucha. Y nuestra fe nos convence que Dios está con nosotros aun cuando no lo sentimos. Y hay momentos en que no lo sentimos. ¿Cierto que sí? Pero la fe renueva la fuerza sabiendo que Dios está presente. Nuestra fe dice que Dios es bueno. Nuestra fe dice que Dios es fiel. Nuestra fe nos dice que Dios es confiable y que Dios es Dios. Nuestra fe renueva nuestras fuerzas. Isaías 40:31 dice otra vez, pero los que esperan a Jehová, los que confían, los que le buscan, los que le miran, los que tienen una esperanza en Él, una creencia en Él, una dependencia en Él, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo creo que necesitamos esas nuevas fuerzas, ¿no? Porque las fuerzas humanas no sirven. Tarde o temprano nos agotamos en la obra. Hasta haciendo cosas buenas nos agotamos. Muchos de ustedes tienen ahí en su bolsillo o en su mano o en su asiento, en su bolso, un celular, un aparato. Yo ahí pongo el mío para rotar fotos de mis hijas, de mi esposa. Me gusta. Y a veces mis hijas también se ponen ahí haciendo cambiar la imagen porque así es. Quieren ver. Y luego la foto es así. Sí alcanzan a ver. Yo no sé, no sabía cuál foto iba a aparecer. Pero es chévere tener eso, es una herramienta. Sirve para hacer llamadas, sirve para un GPS cuando uno anda por una parte nueva, sirve para mantenernos en contacto, sirve para tantas cosas, sirve para publicar las buenas nuevas en las redes sociales, sirve para leer la Biblia en aplicaciones, sirve para muchas cosas. Pero si yo uso ese celular todo el día, algo va a pasar para el final del día. Si voy 2 días, posiblemente 3 días con una sola carga después de tiempo de uso, ¿qué va a pasar? ¿Queda descargado? Y uno dice, no sirve. A veces nosotros pensamos que la fe, una vez que depositamos nuestra fe en Dios, ya eso nos sirve para siempre. No, la idea es seguir renovando las fuerzas diariamente en esa fe. Seguir confiando en Dios para hoy, no solo para ayer. Dios sí fue fiel ayer y el año pasado y hace 10 años cuando aceptamos a Cristo o cuando fuera. Pero Dios también es fiel hoy. Debemos depositar nuestra confianza hoy en Él. Hoy es un nuevo día y cada día debemos renovar nuestras fuerzas. ¿Cómo puede la fe renovar nuestras fuerzas? Es confiar lo que dice la palabra. Es esa creencia muy, muy a lo profundo de lo que somos. Ustedes saben que los psicólogos dicen, la Biblia también confirma, o la Biblia dice, los psicólogos confirman más bien, que el comportamiento nuestro no es al azar. El comportamiento sale de emociones que nosotros tenemos. Los sentimientos, las emociones. Y las emociones no simplemente somos víctimas de las emociones porque salen de pensamientos que ya tenemos. Hemos estado meditando ahí. Y esos pensamientos tampoco son simplemente al azar. Esos pensamientos nacen de creencias que tenemos. Y para modificar el comportamiento, ¿qué es el comportamiento? O sea, las acciones nuestras, las palabras nuestras, las experiencias nuestras, debemos
cambiar la emoción, pero para cambiar la emoción, que es el ánimo, los sentimientos, esa voluntad, la reacción, debemos cambiar primero los pensamientos. Yo no tengo mucho control sobre las emociones a veces llegan y se van, ¿cierto? A veces sentimos rabia, a veces sentimos felicidad, a veces sentimos tristeza, a veces sentimos ese asombro, a veces sentimos muchas cosas. Pero las emociones se sujetan a los pensamientos. ¿En qué estoy meditando? ¿Qué estoy diciéndome a mí mismo? ¿Cuál es la idea, la mentalidad mía, la perspectiva mía ante las diferentes circunstancias de la vida? Pero eso también tiene su inicio en mis creencias. ¿Qué es lo que creo? Muy a lo profundo de mi ser, cosmovisión, doctrina, convicción personal. Mis creencias dictan mis pensamientos, que dictan mis emociones, que dictan mi comportamiento. Y si nosotros queremos cambiar nuestro comportamiento, bien sea las palabras que decimos o las acciones que nosotros realizamos, debemos iniciar con las convicciones, con las creencias que tenemos. Porque si uno sabe algo, luego piensa en eso y luego siente a base de lo que sabe y luego puede actuar a base de lo que se siente. ¿Sí me hago entender? Es algo que nosotros a veces escuchamos de los psicólogos y decimos, bueno, ellos son genios. La Biblia habla de eso antes de los psicólogos. El salmista dice en Salmo 116, es un salmo de lamento, diciendo pues la circunstancia no es tan buena, no es muy favorable. Dios, ¿dónde estás? Yo no sé, no siento dónde estás, Señor. ¿Qué está pasando aquí en mi vida? Yo no entiendo por qué estoy pasando por tantas aflicciones. Pero llega un momento en Salmo 116, versículo 7, que dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Con quién está hablando? ¿Con sí mismo? Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado, se dirige a Dios ahora, mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar, andaré delante de Jehová, en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Lo que se cita en 2 Corintios 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Eso qué se llama? Se llama fe. Pero fe que nace de una creencia profunda, una convicción sobre quién es Dios, qué está haciendo Dios. Y aunque no sentimos a veces algunas cosas, nosotros sabemos estas cosas que son ciertas. Y a base de eso nos hablamos el mismo evangelio, las buenas nuevas. Dice Pablo una y otra vez, estamos sometidos a muerte, a dificultad, angustia, tantas cosas difíciles. Y yo preferiría evitar todo esto. Pero yo sé algunas cosas, Dios está haciendo algo. Creí, entonces hablé. Voy a vivir de acuerdo a lo que creo, a lo que yo sé. No solo sobre lo que siento. ¿Cuál es el sermón que te estás predicando una y otra vez? Que tú te hablas todos los días. Tú te dices cosas buenas y cosas malas. Tú te dices mentiras y media verdades y verdades. ¿Y cuál es ese mensaje que te dices? Porque si tú te predicas a ti mismo un mismo mensaje, eso va a dictar tus emociones que dictan tu comportamiento. Ese mensaje que te predicas. Hay personas que miran al espejo y dicen, ay, tú eres feo. Miran al espejo y dicen, uy, tú eres débil. Miran al espejo y dicen, tú eres lo peor de todo y tú eres miserable. Y viven en una autoestima horrible. Hay otras personas que están al otro lado del péndulo. Dicen, tú eres un guapo, un campeón. ¡Wow! Tú eres lo máximo. Ambos extremos están mal. Hay personas que ven las circunstancias, interpretan las circunstancias a base de lo que ya creen, pero lo que se están diciendo no es una verdad, sino una media verdad o una mentira. Tengamos cuidado ahí. ¿Por qué? Porque nos puede meter en depresión profunda. Elías, el gran profeta, en 1 Reyes 19, después de ganar una gran victoria sobre los profetas de Baal, después de que todo el pueblo reconoció, Jehová es Dios, Él es uno, solo hay Jehová, solo hay que adorar a Jehová y no a Baal, no a los otros dioses. Pero la reina Jezabel quiso matar a Elías y Elías huye
Y él dice, Señor, ya quítame la vida, yo no quiero nada más que ver con esto, ya estoy terminando aquí, hasta aquí llego, gracias y chao, quítame la vida. Entonces el ángel le animó a dormir y a comer. A veces eso es lo que necesitamos, amén. 2 veces, y luego dice, yo quiero que vayas en un viaje largo, 40 días de viaje, otra vez dormir y comer, y bueno, otra vez se encontró en una cueva. El Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Y tú puedes ver ahí en 1 Reyes 19, patrón de Elías, que a veces pasa en nuestras vidas, porque estaba en una profunda depresión, porque se estaba predicando una media verdad. Dijo, yo soy el único, no hay nadie más. Ya no vale la pena, yo no quiero seguir. ¿De qué sirve seguirte y servirte y publicar a todos sobre ti si soy el único? El Señor le dijo, tú no eres el único, no seas tan soberbio. Hay 7,000 que no han doblado la rodilla. Y no he terminado contigo, levántate. Primero tuvo que comer y dormir, eso es importante. Pero luego tuvo que cambiar el sermón que se estaba predicando a sí mismo. Y lo que dice Pablo es que sí, en medio de las dificultades a veces tenemos ganas de tirar la toalla, pero nuestra fe renueva nuestras fuerzas en Dios. Tenemos que asegurarnos de que el mensaje que estamos diciéndonos es el mensaje de verdad, es lo que dice Dios. Y vemos una tercera, la última cosa en nuestro texto, no solo que nuestra fragilidad resalta el poder de Dios y nuestra fe renueva fuerzas en la obra de Dios. Número 3, nuestro futuro revela esperanza en Dios. Nuestro futuro revela una esperanza en Dios. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, curioso eso, ¿no? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestro futuro revela esperanza en Dios, que esta vida no es lo último, no es el fin. Seamos honestos. Yo no sé si pasó con ustedes lo que pasó conmigo. Yo leí el versículo 17, esta leve tribulación momentánea. ¿Estás loco, Pablo? ¿Cómo así? Porque no sé él, pero en mi vida, cuando yo paso por una tribulación, no es ni leve ni momentánea. No parece ni leve ni momentánea, parece que es algo tan pesado, tan grande que yo no puedo soportar y parece que dura para siempre, que no hay salida, no hay escape. Pero Pablo dice, leve tribulación momentánea. Pablo mismo, en esta misma carta, en el capítulo 1, lo que vimos hace un par de meses, dice en el versículo 8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces dice eso, y en la misma carta, unas páginas hacia la derecha, él dice, leve tribulación momentánea. ¿Qué cambió? ¿Cómo puede decir esto? Es que a comparación a la eternidad, nuestra perspectiva cambia. Es el peso de gloria de lo futuro, de lo que es por venir, del futuro que Dios está preparando para nosotros. Esta vida luego se convierte en algo tan pequeño. Romanos 8:18, lo que leímos en la lectura pública, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, la vida es difícil, sí, la vida es difícil, pero no es nada a comparación a la eternidad. Esta jarra, estaba hablando sobre un vaso de barro, algo tan común en esos días era para transportar tesoros, es la idea del sermón, pero hoy voy a usar también esta jarra para otro ejemplo. Si llenamos esto de agua, dice que tiene 3 litros. ¿Es mucha agua o poco agua? ¿Depende en qué? Por ejemplo, si yo lleno eso de 3 litros de agua y digo, hermano, ¿puedes tomar esto en 10 segundos? ¿Todo? No, ningún ser humano puede. O sea, no tenemos esa capacidad de tomarnos 3 litros de agua en 10 segundos. No, sería imposible. Pero si decimos, bueno, 3 litros de agua sirve para dar agua para todos los habitantes de Bucaramanga, Santander. No,
No alcanza ni para una gota para cada persona. ¿Por qué? Es muy poca agua. ¿Qué cambió? ¿La cantidad del agua? No, la perspectiva, el uso. Pues cuando miramos las circunstancias de nuestras vidas, las tribulaciones, los afanes, las preocupaciones, parecen tan grandes en el momento, pero a lo largo de la eternidad no van a tener casi nada de significado. No serán insignificantes. Esas pruebas, esas aflicciones, sí en el momento sentimos que no somos ni leves ni momentáneas, pero a comparación a la eternidad es como comparar esos 3 litros con todo el agua que hay en el mar, a nivel de todo el mundo. Pues no hay ni comparación, ¿cierto? Y la eternidad es mucho más larga que lo que imaginamos. Esta vida es más corta de lo que creemos también. Las pruebas nos hacen entender que esta vida no es todo lo que hay. Nos ponen el enfoque en lo porvenir. La tendencia humana es enfocarnos en lo de ahora, pero esta vida pasa como un momento. Dice la Biblia en repetidas ocasiones, es como una sombra, es como un pensamiento, pasa como un día difícil, pero viene la mañana. Dice en el Salmo 30, versículo 5, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro, por la mañana vendrá la alegría. Algunos de ustedes están en ese momento de lloro ahora. Y apenas salieron de eso, apenas van para el tiempo de lloro. Esta vida no siempre es fácil, pero viene la mañana, amén. Viene ese día glorioso, viene esa esperanza nuestra, y el peso de la gloria hace que las circunstancias difíciles de esta vida desaparezcan en comparación. ¿Sabes que el objeto de tu meditación va a determinar cómo respondes ante cada situación? Si tú estás meditando sobre media verdades o sobre mentiras de Satanás, tú verás todo como horrible. Te vas a desviar en todo, te vas a desanimar en todo, te vas a sentir destruido. Pero si tu enfoque es el Señor, todo cambia. Dice en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay 2 verbos aquí que tienen que ver con la vista. Un verbo es ver y otro verbo es mirar. ¿Cuál es la diferencia entre ver y mirar? Parecen sinónimos, pero no lo son. Ver algo quiere decir que lo percibimos, está aquí delante de nosotros, pero mirar algo quiere decir que nuestro enfoque está puesto ahí. Nos fijamos en esta cosa, nuestra atención está cautiva ante esa persona, ese objeto, esa circunstancia, esa cosa, lo que sea. Y cuando nosotros miramos lo que se ve, vamos a desanimarnos, pero cuando miramos lo que no se ve, y con ojos de fe, ojos de esperanza, ese futuro da esperanza en Dios. Si te enfocas en las dificultades, te vas a llenar de decepción o de preocupación. Decepción porque la vida no va como tú has querido que fuera, o preocupación para que no termine de ir tan bien. Si te enfocas en las personas, te llenarás de orgullo o de tristeza. Orgullo porque te crees mejor que ellos, o tristeza porque no crees que te comparas a ellos. Si tu enfoque es en ti mismo, te llenarás de una falsa autoestima, bien sea positiva o negativa, creyendo que tú eres lo máximo o creyendo que tú eres lo peor. Pero si te enfocas en Cristo, te vas a llenar de gozo, te vas a llenar de esperanza. Te vas a llenar de algo que nada ni nadie puede quitar. Es lo que queremos para esto. Hebreos 12, 1 y 2, un pasaje conocido, tan importante. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? Jesús. Todos. ¿En quién? Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos ayuda a correr bien la carrera? Poner los ojos en Él. Él debe ser nuestro gozo. ¿Sabes que Él pudo sufrir todo porque nosotros fuimos su gozo? Dice que Él, pues, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el gozo del Señor? Redimir
a nosotros su iglesia. ¡Wow! ¿Cómo pudo Jesús en su humanidad sufrir tantas cosas? Porque quería hacer todo lo posible para pasar la eternidad con nosotros. Quería hacer lo posible para redimirnos, quería hacer lo necesario, aguantar un poco más para poder cruzar esa línea y terminar la carrera. ¿Cómo podemos nosotros aguantar un poco más? Los que tienen algún deporte que practican, especialmente los que corren, los que hacen carreras ahí en bicicletas y todo eso, hay varios atletas aquí que hacen esas cosas. Algunos que han competido a nivel internacional y nacional, es de alto rango. Un poco más alto que yo, mucho más alto. Yo ni gané la competencia en la primaria, en la bicicleta, pero bueno. Dicen los atletas que para terminar la carrera, a veces sí llega uno a comenzar y se siente bien por la adrenalina. Y luego se siente cansado y toca pensar en otra cosa. Pero llega un momento en que sí, el cuerpo se ajusta, uno sí puede correr otros kilómetros más o puede montar bicicleta otros 10, 100 kilómetros más, pero para llegar al final el cuerpo está prácticamente agotado y para llegar al final uno piensa en esa línea final, piensa en esa meta final y pone la mirada ahí. Procura no enfocarse tanto en lo que estás sufriendo, en lo que estás sintiendo, porque el cuerpo dice, ¡ya! ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me estás matando? ¿Por qué me haces esto? ¿Para una medalla? ¿Un trofeo de plástico? ¿En serio? Y el cuerpo dice, y tú le dices al cuerpo, ¡shh! ¡Cállate! Ya voy a llegar al final. Y cuando tiene muy definido la meta final, puede terminar. Nosotros como creyentes, si no tenemos cuidado, nos enfocamos en los problemas, en los retos, en los desafíos, en las dificultades, en las angustias y las cargas que llevamos. Y hay personas que tienen cargas que son pecaminosas y hay otras personas que tienen cargas que no son necesariamente pecaminosas, solo que no quieren soltarlas a Dios. ¿Esta es mi cruz para cargar? No, esa no es la cruz que Dios te dio. ¿Están preocupados por cosas sobre las cuales no tienes control? Enfócate en Él. Ponte la mirada en Él. Pienso en Esteban, es uno de los primeros diáconos, servidores de la iglesia. Fueron elegidos 7 hombres en Hechos capítulo 6 para ayudar a los apóstoles, a la iglesia primitiva en Jerusalén. Y en el siguiente capítulo, Hechos 7, le apedrean a Esteban. Él está predicando ahí, el primer mártir de la iglesia, aparte del mismo Señor Jesús. No les gustó el mensaje, entonces le comienzan a arrojar piedras y piedras y piedras. Y dice que Esteban se fijó la mirada hacia arriba. Y dice, yo veo a Cristo. Está de pie, a la derecha de Dios. No estaba sentado, estaba de pie. ¿Para qué? Para darle la bienvenida. Está de pie. Y ahí enseguida dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo el Señor en la cruz. Pudo enfrentar esa dificultad, hasta murió con dignidad, murió con fe, murió dando testimonio. Y ahora 2000 años después estamos hablando de wow, qué gran fe, porque el futuro de él le daba esperanza. Sabes que tu futuro también te da esperanza. Yo no sé qué estás cargando, qué estás portando ahora, qué cargas tengas o qué circunstancias están a la vida. La vida es difícil, pero Dios es fiel. La vida es difícil, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Él, no de nosotros. Estemos conscientes de nuestra debilidad, fragilidad humana y esa fe que renueva fuerzas en Él. Sabiendo, creyendo algo que no vemos necesariamente con los ojos. Como decía en Romanos 8, el texto que leímos en la lectura pública, la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Cierto que sí? Pero esperamos en algo que no se ve, miramos, fijamos la mirada en Él, en sus promesas, en la gloria futura. Y al fijar la mirada en Él, en lo que no se ve, un día la veremos cara a cara y valdrá la pena. Te cuento, hermano, que hoy también vale la pena. No solo en ese día final, hoy también vale la pena. Aguantemos un poco más. ¿Estás viviendo para hoy o para ese día final?
dice en Apocalipsis 21, casi al final de la Biblia, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Escuché de la historia de una señora que nació prácticamente ciega, tenía muchos problemas con los ojos desde nacimiento. A las 6 semanas de edad intentaron darle un tratamiento y perdió por completo la vista. Ella a las 6 semanas de edad, bebé, se crió ciega, totalmente ciega. Pero esa misma señora con su discapacidad escribió un montón de himnos cristianos, himnos que a veces hasta cantamos aquí en la iglesia. Uno de los 8,000 himnos que ella escribió es el que se llama Gloria Cantemos. ¿Se acuerdan? De pronto los que se acuerdan podemos cantar. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. A ese himno y tantos otros seguía describiendo como un día le veremos cara a cara. Ya cuando estaba muy anciana, Fanny Crosby, esa señora, le preguntaron, si pudieras recuperar la vista, ¿quisieras? Ella dijo enfáticamente, ¡no! Hasta gritó, ¡no! ¿Por qué? Porque está saliendo nuevas cirugías y capacidad de los médicos, aún en los años 1800 y algo. Dijo, yo no quiero eso porque quiero que la primera cara que yo vea con mis ojos glorificados sea la del Señor Jesús. Y esperaba llegar ante Él algún día. Aguantaba un poco ese dolor. Joni Eareckson Tada, una mujer que aún está viva, una mujer paralítica, discapacitada, tuvo un accidente. Ella era deportista con la natación, competía a nivel muy, muy alto. Pero un día, por hacer un clavado mal en la piscina, una piscina poca profunda, quedó paralizada, inválida, como dicen algunos. Yo la escuché hablar hace unos 3 años en una conferencia. Ella tenía ahí el uso de un dedo para mover una silla de ruedas y no tenía nada, sino también tenía una conexión con el brazo para poder usar el brazo cuando hablaba, porque era santanderiana casi, porque sin los brazos no podemos hablar, es cierto que sí, aquí en Santander. Pero ella decía algo parecido, dijo, yo rogué al Señor que me quite esta discapacidad, que me sane, yo sé que Él puede. Dice que hasta yo fui a esas campañas de los carismáticos que decían que vamos a hacer una campaña de sanación, yo fui a esos y pues no querían tomarme en cuenta porque ya tenían otras personas precalificadas para sanar. Bueno, eso les dice algo sobre esas campañas, pero bueno, otro tema. Dice, yo lloré ante el Señor, Señor, quítame esto. Y dice que por fin yo me di cuenta que es un don, que reconozco que no puedo hacer nada sin Él, y Él me da fuerzas cada día, y un día me dará un cuerpo glorificado. Lo que estamos viendo hoy. Al entender que tenemos este tesoro en vasos de barro, no tenemos que avergonzarnos de nuestra debilidad y fragilidad. Antes podemos entender que es una plataforma de Dios para que Él obre. Al entender que tenemos este tesoro en vasos de barro, no tenemos que preocuparnos tampoco porque las situaciones son adversas, son difíciles, porque podemos renovar las fuerzas en el Señor cada día. No se trata de tu fuerza, sino la que Él te da. Y al entender que tenemos este tesoro en vasos de barro, nosotros podemos esperar. No tenemos que temer al futuro. El futuro es glorioso, es brillante para el Hijo de Dios, para el que ha esperado en el Señor Jesús. Tiene una expectativa gloriosa
Y ese peso de la gloria hace que estas cosas aquí, esas tribulaciones, aflicciones, sean momentáneas y leves a comparación. La dificultad es una oportunidad para recordar que esta vida no es todo. No se trata de mi fuerza, no se trata de mi gloria, todo se trata de Él. Y qué glorioso mensaje. Si estás aquí hoy y no has conocido ese mensaje del Evangelio, hoy te invito a arrepentirte y creer. El arrepentimiento es un cambio de mente, poner tu fe, tu creencia, no solo intelectualmente, sino de corazón, de tu dependencia, tu confianza total en Jesús. Porque si no estás dependiendo en Él, no vas a llegar a la eternidad con Él. Entonces enfrentarás una eternidad sin Él. Y Él no quiere eso, tampoco lo queremos nosotros. Hoy mismo reconoce que necesitas un Salvador, que ese Salvador vino y murió por ti, pagó tu deuda, murió en la cruz por ti, resucitó de los muertos para darte victoria. Cree en Él hoy, nace de nuevo, puedes nacer de nuevo en su poder, no es por nada que hayas hecho, es por Él, por su obra, pero luego vive en comunión con Él. No se trata solo de tener el tiquete a la salvación eterna, se trata de tener una comunión con Él diaria y eterna. Amén. Ese tesoro hay que compartirlo también con otros. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a veces no siempre nos confronta. Confieso que a veces queremos pensar que realmente somos fuertes, somos grandes, somos dignos. Confieso que a veces caemos en esa trampa de proyectar algo que no es. Pero te doy gracias por personas que has usado a lo largo de la historia, incluyendo aquí al apóstol Pablo, que reveló que sí, la vida era difícil y sí pasaba por dificultades, pero ayudándonos a tener la perspectiva correcta, no confiando en nosotros mismos, sino en ti, no publicando nuestra grandeza, sino la tuya, y no esperando solamente en esta vida, sino en la que es por venir. Te pido, Señor, que ayudes a todos a recobrar ánimo en el Evangelio y a compartir ese mensaje tan precioso con todos los que nos rodean. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Si hoy decides creer el Evangelio, queremos saber, compártenos eso, háblanos, bien sea conmigo, otros los pastores, otros los líderes. No tienes que irte hoy sin confirmar eso con otra persona. Si tienes aún preguntas sobre cómo volverte cristiano de verdad, de corazón, también podemos responder esas preguntas. Estamos para eso. No te avergüences de ese evangelio del Señor. Cristiano, ánimo en la obra. Si este contenido fue de bendición para tu vida, no olvides darle me gusta, compartirlos y si necesitas más información y recursos, puedes visitar nuestra página web y suscribirte a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga grandemente.